Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de A mí me importa, conversaciones sobre alfabetización mediática e informacional. En esta ocasión vamos a platicar con unas invitadas muy especiales que trabajan el tema de el periodismo y cuáles son las condiciones de trabajo de quienes hacen periodismo. La pregunta que nos proponemos responder en el episodio de hoy es ¿cómo trabajan las personas periodistas en México? Hay que decir primero que este proyecto llamado Worlds of Journalism, Mundos del Periodismo, justamente lo que busca establecer es mapear lo que se conoce teórica y prácticamente como culturas periodísticas en el mundo. Y el primer criterio que establece el consorcio de más de 100 países, en donde se está aplicando esta encuesta, es que un periodista es aquel que tiene el 50% de su salario o de su tiempo trabajando para un medio de comunicación. Ya desde ahí tenemos un proyecto en el que todavía el periodismo está en gran medida anclado a los medios. Y por eso es importante para este proyecto que a la vez que mapeamos como tal a partir del sujeto o la sujeta periodista, el, sus condiciones profesionales, laborales y sus culturas periodísticas, eso nos dice en gran medida cómo es el sistema de medios. Pues bien, teóricamente sabemos que los sistemas de medios en México primero tienen que ver con un desarrollo del mercado. Nosotros no teníamos un directorio de medios, no hay un censo, como saben, hay varios directorios que existen. Por un lado está el de medios impresos de la Secretaría de Gobernación, por otro lado está en el Instituto Federal de Telecomunicaciones existen directorios de todas las estaciones de radio concesionadas y canales de televisión. Por otro lado, hay varios listadores de sitios web, además uno que se llama Sembramedia de sitios web de calidad. Luego están también directorios de radios comunitarias. Entonces, ustedes imagínense la dispersión de datos que existe ya solo para mapear quiénes son estas organizaciones. Por tanto, un primer desafío al que se enfrentó el Consorcio México, que estamos integrados por 2 investigadores de distintas universidades, fue, bueno, ¿cómo vamos a hacer una encuesta de periodistas que sea representativa nacional si no tenemos un directorio de medios unificado? Ojo, como sí existe en otros países de Europa, ¿no? Por eso hacer estos proyectos en el norte global es más sencillo porque existen directorios no solo de medios, sino de periodistas. Pero ni en México ni en América Latina existe un insumo de ese tipo, ¿no? Nos encontramos, por lo tanto, los investigadores latinoamericanos y mexicanos pues en esta disyuntiva. O sea, no tenemos censo de periodistas, tampoco tenemos censo de medios, pues hay que generar uno. Y esto, por cierto, también lo tuvimos que hacer en Bolivia, donde además tienes la variable de medios religiosos, ¿no? Hay muchos tipos de medios que los tienen grupos religiosos y que están listados por otro lado. Entonces, pues primero, para que una sea representativa, un directorio, pues consorcio. Primero, que estos directorios de medios pueden perfectamente ser musicales, ¿no? La lista de radio nos da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues puede ser la Sabrosita o la Picosita y no sabemos si tienen un noticiero. Entonces, no solo es eh, un directorio de medios en general, sino un directorio de medios periodísticos o de información factual. Por tanto, eso es un primer criterio de eliminación del directorio. Y para eso, pues nosotros nos planteamos 3 criterios: que publiquen noticias originales, que contengan noticias recientes y actualizadas, que cuenten con sitio web propio y actividad constante en las plataformas de Facebook, Twitter y o Instagram. ¿Qué tuvimos que hacer? Revisar todos los directorios que teníamos, además a partir
de una división que hicimos de regiones, de 6 regiones, la Ciudad de México y el área metropolitana, la zona centro que abarcó Edomex, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Guerrero, occidente que fue Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, el noreste que fue Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, noroeste, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, y el sureste, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Esta división tampoco fue arbitraria, ¿no? Tuvimos bastantes sesiones para definir estas regiones en función de otras regionalizaciones que se han hecho, sobre todo en términos de riesgo y violencia en las poblaciones. Y además, con otros estudios previos. Pues bien, lo que encontramos así de forma cualitativa es la sobreabundancia, no solamente de radios, que ya habíamos encontrado en la primera ronda del estudio donde participó México, sino una sobreabundancia de medios digitales en muchos estados o de cuentas de Twitter o de Facebook que producen noticias que un periodista las lleva, pero que no publican en ningún otro soporte. Entonces, eso nos lleva ahora a un sistema de medios muy híbrido, en un ecosistema digital muy complejo, muy mutante. Cuando cada uno de nosotros, de los que coordinamos un área, tuvimos que verificar el directorio, nos dimos cuenta que, por supuesto, los medios tradicionales y establecidos ahí siguen, pero que muchos de estos medios digitales, a los pocos meses, de 3 meses o de 4 meses, ya habían desaparecido, ¿no? Es decir, en México la situación de los mercados de medios no son tan consolidados como en otros países, son altamente fragmentados. O sea, recordemos que hay ciudades, por ejemplo, como Nueva York, con una población de más de 20 millones de personas, pero que los diarios no son tantos y tienen un mercado sólido de lectoría en nuestro país, pese a que los lectores son pocos, tenemos muchos medios, porque como ha sido históricamente en México, los medios sobreviven de la publicidad gubernamental. Y eso lo pudimos corroborar con muchos medios digitales que aparecen justamente en tiempos electorales y que luego desaparecen. Por tanto, la fotografía que nosotros tenemos del sistema de medios es la del momento en que se rastrearon todos estos medios con actividad digital, como dije, que tuvieran redes sociales, pero no significa que sigan siendo los mismos medios hoy. Ahorita, en este momento que estamos hablando, seguramente ya están surgiendo muchos cientos de medios digitales en todo el país, al ser este año electoral, eh, porque hay para elecciones presidenciales, pero por supuesto en los estados donde hay elecciones, curiosamente siempre surgen este tipo de medios, ¿no es así? Frida, a ti te tocó, por ejemplo, ver Occidente. Es un tema bien interesante el del directorio y como dice Mirella, para empezar a hacer una encuesta de periodistas, primero, si es de carácter internacional, la primera dificultad es tener una definición operativa de periodista, cuestión que no es nada sencilla, porque de hecho uno de los supuestos precisamente o preguntas claves en este estudio es si hay un periodismo, si podemos hablar de un periodismo o de distintos periodismos. Entonces, no fue difícil llegar a esta conclusión de entender periodista o contar como periodista para efectos de este estudio a las personas que dedicaran la mitad de su tiempo o que recibieran la mitad de sus ingresos a partir de esta actividad. Además, sabemos que cualquier tipo de estudio que pretenda tener representatividad estadística se tiene que elaborar a partir de un marco muestral, cuestión que por distintas razones no hemos tenido en México, ¿no? Algunas muy buenas, algunas razones no tan buenas. Y ya que llegamos al tema del medio de comunicación, pues tampoco es tan sencillo porque también tienes que tener una definición operativa muy clara acerca de exactamente qué entiendes por medio de comunicación, cuestión que aquí está definida, muy bien definidos los criterios en este directorio, es uno de los aspectos creo que más destacables y
la manera en la que se midió, en la que se encontró a cada uno de los medios de comunicación, pues nos hizo encontrar a muchos medios digitales, porque se tomó en cuenta esta cuestión de que tuvieran actividad a través de redes sociodigitales. Y eso nos da el resultado que nos comentaba Mireya, 2.510 medios informativos identificados en el país, 45% digitales. Eso es, o sea, casi la mitad. Eso es impresionante, pero al mismo tiempo sabemos que son medios muy chiquitos, a veces de una sola persona, ¿no? Y que es un aspecto que tenemos que que investigar este desarrollo tan rápido de esta especie de sector o de modalidad de medio informativo, que es el de los digitales, algunos a través de redes sociales, de cuentas de redes sociales, y otros a través de portales un poquito mejor estructurados. Muchas gracias por explicar, porque ayuda un montón, ¿no? Decir, bueno, pues estudiaron los medios, estudiaron los periodistas, pero creo que es muy bueno hacer estas precisiones y decir, bueno, ¿qué se entiende por periodista en este marco, ¿no? De este estudio, ¿qué se entiende por medio? Y ya algunos datos de los que fueron encontrando. Entonces, muchas gracias por compartirnoslo. Acá consideramos que es una parte fundamental de la alfabetización mediática informacional, que es de los principales temas que nos convocan, la AMI. Pues conocer precisamente, ¿no?, estas peculiaridades del sistema de medios y también conocer pues qué cosas suceden para que nosotras tengamos los mensajes que tenemos, ¿no?, en los medios de comunicación, en las plataformas digitales. También al principio me olvidé pues de presentarnos, presentar a mi compañera Aitana, también forma parte del equipo de la cátedra de AMIDI, del área de difusión, y a mí me toca coordinarla y mi nombre es Adrián. Ahora quisiera hacer la siguiente pregunta, que ya tuvimos una idea sobre el sistema de medios y sobre los desafíos metodológicos a los que se enfrentaron para poder hacer este estudio, esta nueva versión del estudio que entiendo que tiene como generaciones u oleadas. Pero en términos de los hallazgos, me gustaría preguntarles qué características, algunos datos generales que nos pudieran dar, cuáles son las características principales o novedades generales sobre periodistas, ¿no? O sea, ¿qué caracteriza a quienes hacen periodismo en México? Pensando sobre todo en sus características sociodemográficas o en sus perfiles profesionales. Gracias, Adrián. Pues les platico rápidamente y aprovecho para confirmar que sí, efectivamente, esta es la tercera vez que se hace el ejercicio de World Survey Journalism, es la tercera ronda, como le llamamos acá, lo que nos permite ya hacer algunas comparaciones también en el tiempo. Y justo en ese sentido, me gustaría compartirles que los datos sociodemográficos y el perfil, digamos, educativo de los y las periodistas nos muestra ciertas notas de profesionalización creciente entre ellos y ellas, ¿no? Algunos datos básicos para empezar es que tenemos una distribución en los 486 periodistas que nosotros pudimos alcanzar. 55% son hombres y 45% son mujeres. Esta fotografía que parece equitativa, digamos, en una mirada general, cuando lanzamos una visión hacia las regiones, pues ya encontramos algunas diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, la región noroeste ya tiene un desequilibrio mayor, donde solamente el 29% son mujeres y 70% son varones. Entonces, sí hay rasgos interesantes que surgen cuando lanzamos una mirada hacia las regiones, pero en términos generales tenemos esa distribución que les comentaba. Además, en términos de edad, la edad promedio de las personas periodistas encuestadas es de 43 años. Pero tenemos también periodistas muy jóvenes que están en sus 20s tempranos y periodistas pues mayores, ¿no? Arriba de los 50 años. En general están rondando los 40 y pocos. Con relación a lo que platicábamos de la profesionalización, bueno, la gran parte de las y los periodistas que nosotros encuestamos tienen capacitación en periodismo, es decir, algún tipo de estudio universitario o alguna carrera relacionada con comunicación o periodismo. Eso, pues obviamente nos está hablando de una mayor consolidación de la profesión y una mayor cohesión al interior en prácticas profesionales. La gran parte de ellos y ellas tiene estudios de licenciatura, el 80% tiene nivel máximo de estudios de licenciatura, pero también vemos
cada vez más periodistas que tienen un nivel de estudios de posgrado, maestría o doctorado. Para esta ronda es el 17% los que tienen y las que tienen algún tipo de estudio de posgrado. Pero aquí nuevamente, ¿no? Empieza a haber como ciertas diferencias en lo que refiere a regiones y a medio de comunicación. Ya que estábamos hablando de medios nativos digitales, y su predominio en nuestra muestra, hay que decir que los medios nativos digitales ocupan a los periodistas más jóvenes, pero también a quienes tienen mayor nivel de estudios. Entonces ahí hay como una cuestión interesante porque también podríamos pensar que son medios que están requiriendo de algún tipo de expertise particular, ¿no? Por ejemplo, algunas habilidades técnicas de puesta en página, de manejo de datos, de habilidades de visualización o de storytelling. Entonces, bueno, eso es interesante porque sí estamos viendo como un cierto relevo profesional en ese sentido. Y bueno, algunos otros datos que también nos llaman la atención y que nos hablan de la variedad de las personas que están laborando en el ámbito periodístico, tiene que ver, por ejemplo, con sus perfiles étnicos. El 3% de las personas que encuestamos se autoidentifican como indígenas y se concentran en la región centro. Esto, digamos, es un porcentaje muy reducido si vemos las estadísticas amplias del país, ¿no? Todavía hace falta abrir espacios para tener representatividad de personas indígenas y pues estar transmitiendo sus preocupaciones, temas, prioridades a través de los medios de comunicación. Hay una subrepresentación muy marcada, sobre todo en los medios televisivos, donde solamente el 1% de las personas se autoidentifican como indígenas. Digamos, nada más para dar un dato, en el censo de población y vivienda del INEGI de 2020 tenemos una población en México indígena equivalente al 20%, o sea que la subrepresentación sigue siendo pues muy grande, ¿no? Y con respecto a otros grupos, el 5.5% de las personas encuestadas se autoidentificó con algún grupo de colectivo LGBTQ+, y se concentran en medios digitales, donde estamos viendo mayor apertura. Muchas gracias, Grisel. Me parece súper interesante estas observaciones que haces sobre el periodismo de personas que son más jóvenes que surge en este ecosistema digital, pero me parece también muy interesante cómo estos datos nos ponen a cuestionarnos la representatividad tanto de las poblaciones indígenas, ¿no? Como también los discursos de la población LGBT y ponernos también como a cuestionar y a reflexionar de dónde están los como discursos predominantes y si los que ya se están haciendo en realidad responden a las necesidades o a esta diversidad de realidades que hay. Y lanzo la siguiente pregunta, que es como, ¿cuáles son las condiciones laborales para la mayoría de los periodistas de México? Sí, el tema de las condiciones laborales ha cobrado mucha atención en los últimos años. Eso es algo muy bueno porque una característica que nosotros podemos ver en los estudios de periodismo es que hace unas décadas la principal atención se la llevaba el aspecto de pues de las ideas profesionales, ¿no? De las ideologías profesionales. ¿Qué entiendes por periodismo para ti? Cómo debe de ser el periodismo, ¿no? Cómo se hace el periodismo también a fines del siglo XX. Se hacían muchas preguntas acerca de esto y en los últimos años se le ha dado más relevancia a la cuestión de en qué condiciones laborales se practica, ¿no? Porque también se considera que eso también incide, por supuesto, pues en el periodismo que produces, ¿no? Como periodista. Y aquí lo que yo pudiera decir es dos vertientes de resultados que emanan de la encuesta. Por un lado, los tabulados en sí de la encuesta y por otro lado,
los cruces y análisis de estadísticos, ¿no? Que tú ya puedes hacer con esos datos. Entonces, en primer lugar, en cuanto a los resultados de la encuesta, esta es la tercera aplicación y hay muchas preguntas que podemos comparar con los datos de la segunda aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta última aplicación, vimos que 3/4 partes de las personas que contestaron la encuesta declararon que tienen un trabajo periodístico de tiempo completo. Si lo comparamos con la aplicación pasada, que fue hace como poco más de 5 años, este porcentaje bajó, ¿sí? También hay otros rubros, otros indicadores que se movieron y que nos hablan de un, digamos, cierto empeoramiento de condiciones laborales, porque, por ejemplo, al mismo tiempo sube respecto a la última aplicación la proporción de personas que declaran trabajar en hacer trabajos independientes, periodísticos o freelance. También sube ligeramente la proporción de personas que declaran tener otros trabajos fuera del periodismo para complementar sus ingresos. También baja la proporción de personas que declaran que producen, que realizan un periodismo de tipo especializado, o sea, centrado en una sola temática, lo cual en teoría te permitiría, pues, producir, digamos, reportajes o piezas más profundas. Es que en comparación con la última aplicación, subieron ligeramente, subió ligeramente la proporción de personas que declaran que pertenecen a una asociación gremial. Entonces, eso lo considero muy positivo. Otro aspecto muy interesante que hemos visto que destaca mucho en el periodismo mexicano es que hay un porcentaje muy alto de personas entrevistadas que declararon trabajar más de 49 horas a la semana. Sí, eso es algo ya muy, o incluso que se van y declaran cantidades de horas excesivas, ¿no? De 80, que responden trabajar 80, 90, 100 horas, ¿no? Y también otra parte importante es en cuanto a los salarios. Nosotros medimos el tema de los salarios a partir de niveles salariales o lo que en inglés se conoce como bracket, ¿no? De 3,000 en 3,000 pesos. Y lo que obtuvimos aplicando esta encuesta es que una cuarta parte de las y los periodistas gana 9,000 pesos o menos. Sí, que también se consideraría pues alrededor. Otras cuestiones que se pueden decir, como les había dicho, cuando ya se cruces y pruebas de hipótesis, que es un trabajo que también un análisis que acabo de realizar, ya tomando el concepto de precariedad, ¿no? Que también da algunos resultados muy, muy, muy interesantes acerca de ciertas desventajas o mayor nivel de riesgo en concreto para mujeres frente a hombres, para periodistas que trabajan en medios locales frente a periodistas que trabajan en medios nacionales y finalmente para los periodistas que trabajan en medios digitales, ¿sí? Que hace un momento hablábamos precisamente de este gran desarrollo de ese sector de medios frente a periodistas que trabajan en medios de otros tipos. Igual creo que es bueno, considerando que algunas de las personas que ven la cátedra y ven sus contenidos no están en México, y ahorita saqué con el tipo de cambio actual, ¿no? De 9,000 pesos mexicanos, es alrededor de $537 estadounidenses, ¿no? Que decías que una cuarta parte de las personas encuestadas eso es lo que ganan. Ahí yo quizá abonaría, me acordaba ahorita de algo que platicamos en su momento en un episodio anterior con Raúl Cruz, editor, periodista digital, y él nos hablaba, ¿no? En ese momento hablábamos sobre la cobertura de la población trans en los medios, y Raúl en su análisis nos mencionaba que mucho tiene que ver con dinámicas de
de atraer tráfico con técnicas SEO, ¿no? También con cómo en muchos medios eso favorece como cierto tipo de contenidos que muchas veces incurren en bait o rage bait, que se le llama, ¿no? Discursos de odio. Y nos decía, es que hay muchos manuales muy buenos de cómo hacer ciertas cosas bien, pero no hay manual que aguante que te pidan, no sé, 20 notas diarias, ¿no? O que tengas que estar sacando notas a destajo. Entonces me acordaba de eso, pues, por cómo las condiciones laborales también influyen en los resultados que vemos. Y sobre la agremiación que mencionas también, yo tengo muy presente, por ejemplo, una que pues es como un sindicato, me parece, de medios que se llama Tenemos que Hablar, y que pues ha estado empujando bastante, ¿no? Y que ya entiendo que tiene representación en varios lados. Entonces, bueno, creo que ahí hay voces también que podemos estar escuchando y que pues esto ya lo refleja, ¿no? Que hay mayor cantidad de personas agremiadas. Ahora me gustaría, y que tú ya lo hacías un poco, ¿no? Ya lo adelantaban algunas de ustedes, sobre algunas disparidades en condiciones laborales, cómo varía, digamos, en función de quizá la ubicación geográfica, el tipo de medio, la edad o el género, ¿no? Que tú decías que hiciste un análisis, a lo mejor, no sé, Mireya, Frida o Grisel, si nos quieren comentar respecto de algunas disparidades que noten, ¿no? Porque sabemos, pues, que no es lo mismo una persona que conduce un noticiero en televisión abierta, ¿no? A alguien que está en una zona rural muy expuesta, ¿no? Y que sabemos también que ahí luego se cargan los dados, ¿no? En uno o en otro sentido. Entonces, en su estudio, ¿cuáles identificaron como algunas disparidades que consideren que vale la pena destacar? Siguiendo un poquito el hilo de mi respuesta anterior, efectivamente hay un tema de género cuando analizamos los datos que provienen de esta encuesta. Yo tengo el análisis, donde claramente yo veo ahí mayor probabilidad para las mujeres cuando las comparamos con los hombres de estar en niveles altos de precariedad laboral. Precariedad laboral es un constructo que incluye varias cosas, no nada más salario, ¿no? Sino que lo medimos con otros tres indicadores. Pero bueno, ahí está ese elemento. Pero cuando te pones además a analizar la brecha de género, que es la brecha salarial de género, sí hay evidencia de que las mujeres son afectadas, ¿no? ¿A qué nivel? Pues según lo que yo he analizado, según el análisis de datos que yo he realizado, si recuerdan, acaba de mencionar que el salario se a través de brackets separados por 3,000 pesos aproximadamente. Y cuando comparamos hombres y mujeres, las mujeres, a las mujeres las encuentras un bracket abajo de los hombres. Sí, o sea, suelen estar un bracket abajo. Y si tú segmentas de acuerdo con características, por decir, comparas hombres y mujeres, ok, pero a ver, ahora nada más voy a agarrar a las mujeres que trabajan 35 horas o menos. Sigue habiendo brecha de género, ¿sí? Y en este caso la brecha salarial de género es peor porque ahora ya no es un bracket, sino son casi 2 brackets abajo las mujeres, ¿sí? Bueno, ahora vamos a agarrar a las mujeres que trabajan entre 40 y 48 años, sigue habiendo brecha de género. Ahora vamos a agarrar nada más a mujeres y hombres que tienen tantos años de experiencia y así distintas comparaciones y en todas hay diferencia significativa, bueno, en casi todas hay diferencia significativa entre hombres y mujeres. Entonces es una brecha muy persistente, ¿no? Y también es una brecha muy congruente con estas metáforas que se han utilizado del techo de cristal, porque tú ahí ves cómo efectivamente en los niveles salariales más altos hay menos mujeres que hombres, ¿no? Y también existe una metáfora que se llama el suelo pegajoso, que es como en los niveles salariales más bajitos hay más mujeres que les cuesta trabajo despegar. Pues también lo ves en los datos cuando segmentas por niveles salariales. Ahora, tú preguntabas el tema de la edad.
Eso es bien interesante porque hasta el momento yo no he encontrado las diferencias de edad que yo esperaba encontrar, ¿no? Entonces, hasta el momento yo no he encontrado evidencia de de que funja como un factor de precariedad o que haya diferencias salariales, asociadas a la edad. Y el tema de la ubicación geográfica, creo que es un tema pendiente de analizar con los datos a los que tenemos acceso en esta encuesta, al menos de mi parte. Lo que sí tenemos bien claro y que es muy evidente es que hay una gran diferencia entre las características de los medios en la Ciudad de México y por tanto también de los periodistas, de los periodistas y de los medios, los perfiles de ambos en la Ciudad de México y en el resto del país. Y eso impacta en condiciones laborales y en otras características. No sé si ustedes quieran abordar sobre esto. Sí. Sí, yo, perdón que estaba buscando algunas cifras justo para ilustrar esto que se refería a las brechas de género, además de lo que mencionó Frida, que es muy relevante, el diferencial entre salario y los niveles, sobre todo en lo que tiene que ver con los niveles más altos, donde, digamos, en el último segmento que consideramos, las personas que ganan más de 36,000 pesos son 83% varones y solo 17% mujeres. Entonces ahí tenemos como una brecha muy importante en ese nivel más alto del salario. Pero además de eso, y para entrar en otro de los rubros que mapeamos también en el cuestionario, que son los riesgos y las agresiones, nosotros mapeamos 19 tipos de agresiones, ¿no? Generalmente hablamos de violencia física contra periodistas, pero nosotros consideramos que hay muchas otras violencias que se viven como amenazas, insultos, agresiones verbales, hackeo, etcétera. Y específicamente en lo que refiere a las mujeres, hay 3 tipos de agresiones que están estadísticamente relacionadas con el género de las periodistas. Y esas agresiones son las agresiones sexuales o el acoso sexual, donde casi han sufrido algún tipo de esta agresión. Acoso laboral, con sus colegas varones a trabajar bajo condiciones de riesgo durante el COVID. Entonces, sí estamos encontrando estas agresiones y estos riesgos diferenciados por género que sí nos hablan todavía de una profesión pues muy dispar en muchos aspectos. Muchas gracias. Pues tratando de retomar un poco esto y haciendo la relación entre las condiciones laborales y también las culturas profesionales, ¿no? Para entender desde dónde se hace el periodismo, sabemos que la precariedad laboral es algo que vulnera a la práctica periodística, pero que también hay otros factores de precariedad, seguridad y riesgo que amenazan la labor periodística y su autonomía en México. Me pregunto si nos pueden hablar un poco sobre eso. Bueno, sí, te podemos dar algunas cifras. Yo creo que la polarización política que se vive en el país ha influido en que haya hoy día un mayor porcentaje de periodistas que experimentan agresiones digitales. Por ejemplo, encontramos que los discursos de odio son la mayor agresión que sufren los periodistas. Un 19.2, es decir, 1 de cada 5 periodistas lo vive con frecuencia, muy frecuentemente, más casi un 60% que lo experimentó algunas veces. Es decir, que estamos hablando que de 8 de cada 10 periodistas han experimentado insultos o discursos de odio y 7 de cada 10 periodistas descalificación pública de su trabajo. Hemos corrido además diversas pruebas estadísticas y la región no es las diferencias entre regiones no son estadísticamente significativas. ¿Qué significa esto? Que esperábamos que la prensa nacional, en donde pues ocurren las descalificaciones del presidente hacia los periodistas, pudieran ser una variable de peso para victimizar a los periodistas cuando se insultan, y lo que vemos es que no, es decir, no es que no haya diferencias entre regiones,
sino que estamos hablando de un problema transversal. A lo mejor nuestro foco está en la prensa nacional, ¿no? Por la frecuencia de este tipo de agresiones que se hacen desde Palacio, pero quizás por poner demasiado el foco en la prensa nacional, no estamos viendo que también a nivel subnacional los gobernadores, los seguidores de estas autoridades gubernamentales y locales también están victimizando a los periodistas, ¿no? No escuchamos de ello porque obviamente la atención la acapara el presidente, pero sí podemos hablar de que es un tipo de agresión que está afectando a nuestros periodistas. Y lo otro es que respecto del género, también habíamos esperado encontrar que las mujeres fueran el factor que explica más los insultos o discursos de odio o la descalificación pública de su trabajo. En realidad, los discursos de odio afectan mucho más, es un factor estadísticamente significativo que predice el ser víctima frecuente, es el pertenecer a la comunidad LGTB. O sea, los periodistas de la comunidad LGTB recurrentemente experimentan insultos o discursos de odio. También encontramos que las personas que tienden a ser más insultadas o a recibir más insultos de odio son los que trabajan, por ejemplo, para televisión, los que tienen mayor visibilidad y los que tienen mayor rango o jerarquía. Y por supuesto, algo que no sorprende a nadie, los que publican más frecuentemente en las redes sociales. Entonces, esto definitivamente desalienta la libertad de expresión porque los periodistas, obviamente pueden dejar incluso de publicar, porque cuando tú publicas cosas en internet, pues te arriesgas más a recibir este tipo de discursos de odio. Ojo, esto no significa que las mujeres no reciban discursos de odio. Significa que las diferencias entre hombres y mujeres no son estadísticamente significativas en cuanto a la recurrencia. Es decir, reportan niveles similares de experiencias de discursos de odio y descalificación pública de su trabajo. Sin embargo, otros estudios cualitativos que vemos por ahí de CIMAC, etcétera, sí nos hablan de la virulencia que victimiza a las mujeres periodistas. Nuestro estudio solo dice que cuantitativamente no hay diferencias entre varones y mujeres, sino que más bien tenemos que hacer un zoom in para ver si el tipo de violencia que sí afecta a las mujeres periodistas probablemente es más cruel, más viciosa, más permanente, si está asociada a más cosas. Ojo, porque no quiero que nadie se agarre de nuestro estudio para decir, no, ya ves, las mujeres no son más víctimas. No, o sea, como está planteada la pregunta en nuestra encuesta, es con qué frecuencia ha experimentado usted cada una de las siguientes situaciones, ¿no? Donde del 1 es casi nunca y 5 es muy frecuentemente. En ese sentido no hay diferencias, pero yo creo que más que cuántas veces es el tipo de virulencia sí puede variar, no lo preguntamos nosotros, pero otros estudios cualitativos sí nos lo hacen suponer. Bueno, fuera de eso, lo que sí es estadísticamente significativo para las mujeres, por supuesto, es el acoso sexual. El acoso sexual fue reportado por agresión o acoso sexual por un 14.5 más 3 son por 17.5% de los periodistas, es decir, 1 de cada 5, y por supuesto ahí sí el ser mujer es un factor muy determinante para esto. Lamentablemente, un 27% de los periodistas reporta ataques físicos de varios tipos, vigilancia y espionaje, por ejemplo, un 50%, o sea, la mitad de nuestros periodistas son vigilados o espiados, ¿no? Esto varía mucho respecto del estudio anterior. Primero porque para esta ronda hemos complejizado las tipologías de agresiones que reciben los periodistas. Recordemos que organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, etcétera,
a veces documentan las agresiones y amenazas que reciben los periodistas. Al complejizar la diversidad de agresiones, tenemos panoramas muy diversos en los que no necesariamente llegamos a estas versiones radicales de violencia, ¿no? Que afectan la integridad física de los periodistas, sino que vemos cómo la violencia cotidiana se está trasladando ya a las redes sociales y la mayoría de periodistas, especialmente aquellos que cubren temas políticos y policíacos, son los que están más expuestos a la violencia digital. El problema es que las políticas públicas de este país, si leemos las leyes concernientes al mecanismo de protección a periodistas, pues las formas en que evalúan el riesgo que sufren, pues tienen que ver con amenazas o ataques o algo que se pueda probar, pero en la práctica lo que pasa es que cuando te amenazan por internet o por redes sociales y los periodistas lo reportan, realmente el mecanismo suele contestarles, pues no podemos saber si fue de una vez, si fue de siempre, si sí te va a hacer algo o no. O sea, en el mundo, los periodistas creo que están más vulnerables que nunca a este tipo de agresiones. Solo quería cerrar eh, con que también corrimos correlaciones entre los mismos tipos de agresiones y amenazas y justamente encontramos que están altamente asociados el recibir discursos de odio, la descalificación pública de su trabajo y el cuestionamiento de los principios morales y la vigilancia o acecho. Es decir, que un solo periodista simultáneamente puede ser víctima de varios tipos de agresiones. O sea, no porque te insultaron, ya te dejaron en paz o ya no te coercionaron o ya no recibiste intimidación, etcétera. O sea, estos cuatro en particular están altamente asociados. Recibir discursos o insultos de odio, ser descalificado públicamente en tu trabajo, ser cuestionado en tus principios morales y ser vigilado o espiado. Y son curiosamente los cuatro que están hasta arriba de la lista de mayor tipo de agresiones que han recibido los periodistas encuestados. Grisel, ¿querrías completar? Y para complementar nada más el panorama de qué sucede después de que un periodista recibe una muy relevante, es la gran desconfianza que persiste frente a los mecanismos gubernamentales. Cuando se le pregunta a un de amigos y familiares, y solamente el 14% se acerca a las autoridades para tener algún tipo de apoyo. Entonces, esto sí nos está hablando de la sensación de desconfianza, la percepción de ineficacia de los mecanismos gubernamentales, que pues nos habla todavía de muchas tareas pendientes en el rediseño de estos mecanismos. De hecho, algo que también es importante resaltar es que prácticamente la totalidad de las personas encuestadas, el 98.1%, está preocupada por la alta impunidad que persiste en los crímenes contra periodistas. Entonces, si combinamos ambas variables, pues obviamente tenemos un panorama de altísima desconfianza y pesimismo frente a la acción gubernamental. ¿Quiere alguno de ustedes añadir algo más a este punto sobre las complicaciones, digamos, las dificultades en el entorno laboral? Yo también añadir una cosita. A mí lo que me impresiona y que lo recalco, ¿no? Lo que me impresiona de esta encuesta es, y creo que deberíamos de reflexionar sobre eso, la gran cantidad de riesgos para quienes practican periodismo, ¿no? Y en ese gran catálogo de riesgos, las frecuencias son realmente muy altas, ¿no? De personas que reportan haber sido insultadas o descalificadas públicamente, o etcétera, ¿no? Con variados niveles de gravedad, ¿no? Entonces, pues es algo muy impresionante. También, por ejemplo, en el reporte de investigación, otro dato es que todas las personas participantes en la encuesta habían sufrido al menos un tipo de agresión de las mencionadas en ese catálogo. Y entonces,
la herramienta, la encuesta se presta para que hagamos muchos análisis de datos de este tema, porque también pregunta acerca de la preocupación de cada periodista por su bienestar físico, por su bienestar mental, por perder el trabajo, ¿no? O sea, eso te permite hacer trabajos que, si no me equivoco, es la línea de investigación de la doctora Sally Hughes, ¿no? Vinculando este tema de las agresiones con el tema del estrés. O sea, los riesgos con el estrés y con las medidas de protección que adopten las y los periodistas en su trabajo. Entonces, es una beta de investigación que permite la encuesta. Y también lo que mencionaba la doctora Mireya del tema de género es bien interesante, ¿no? Acerca de que no podemos saber acerca de la diferencia en los ataques, ¿no? En cuanto al género. Esto plantea retos metodológicos, ¿no? Lentes de género, porque también, añadiendo un poquito a la reflexión que ella nos hacía, también yo recuerdo trabajos que, por ejemplo, se han hecho de periodismo deportivo, en donde se identifica muy bien cómo las mujeres que quieren incursionar en esa área también tienen que adaptarse y ser como los chicos y no quejarse, ¿no? Y eso va a incidir en que pues no reportes o minimices la agresión, ¿no? Entonces es también un tema que le añade complejidad a cuando intentas analizar estas cuestiones desde la perspectiva de género. A mí me gustaría agregar, ya sé que es cambiar de tema y de pregunta, me gustaría agregar que pese a todo, en un escenario donde nuestros periodistas son vilipendiados, donde son acusados, donde se les dice prensa vendida, porque ojo, es importantísimo distinguir al medio de la ocupación de la persona, ¿no? Y normalmente en estos discursos sobre prensa vendida, etcétera, pues echamos a todos en el mismo costal. Es lo mismo, no es lo mismo los médicos que los hospitales, ¿no? Los hospitales pueden tener una serie de problemas al mismo tiempo que la profesión puede experimentar sus problemas y al mismo tiempo los individuos también. No sé si esté permitido compartir o no, pero quiero decirles que compartir pantalla para poner ahí unas gráficas y que se vea algo para el público. Sí me gustaría decir que pese a la precariedad de la que hemos hablado, pese a que están rodeados de riesgo, nuestros periodistas no pierden la esperanza. Aún así, nosotros hemos encontrado, ¿puedo compartir ya? Sí. Les voy a poner unas cuantas diapositivas, unas cuantas gráficas. Hemos encontrado que el rol vigilante, es decir, ese conjunto de funciones que hace que nuestros periodistas busquen cuestionar o denunciar la corrupción o llamar a cuentas a los poderosos, es con todos los problemas, sigue siendo el más importante que abrazan los periodistas en este país, que es esta línea con cuadritos aquí. Seguida, fíjense nada más por esta línea verde claro, que habla de que nuestros periodistas quieren ser agentes críticos de cambio. Mediante una serie de procedimientos estadísticos, logramos, digamos, desagregar 24 tipos diferentes de ítems en solo 5 grandes roles a los que les vamos a llamar rol agente de cambio, rol watchdog, rol de consumo. Recordemos que también encuestamos a periodistas deportivos, a periodistas de estilo de vida, etcétera, otros que no necesariamente tienen estos marcos profesionales anclados en un deber ser, sino que están muy relacionados a la cultura del consumo. Tenemos un rol movilizador que habla sobre el establecimiento de la agenda pública y un rol leal colaborador, que es los que abiertamente quieren colaborar o ser leales al poder.
necesitaríamos toda una clase entera para empezar a hablar de cada uno de estos paradigmas, de dónde vienen, etcétera, pero lo que les puedo decir así, ahora sí que a ojo de buen cubero, es que este rol Watchdog sigue siendo una motivación muy poderosa para nuestro gremio, que al mismo tiempo quiere cambiar el entorno en donde está sujeto. Si nosotros vemos o solamente nos enfocamos en las dificultades que tienen los periodistas para ejercer su trabajo, sería fácil concluir pues que ya no vamos a tener periodistas en el próximo futuro, ¿no? O sea, ante condiciones inciertas de condiciones laborales, ante condiciones de riesgo exacerbadas, los estudiantes, esos son otros estudios que han hecho otros colegas, pero los estudiantes no están necesariamente privilegiando el periodismo como una salida profesional. Sin embargo, lo que esta encuesta nos dice es que aquellos que quieren ser periodistas quizás están aguantando esas condiciones de riesgo porque tienen estas fuertes motivaciones profesionales para llamar a cuentas al poder y para cambiar el mundo. En cambio, todo aquello de lo que se les acusa de ser leales al poder realmente solo lo apoya, que es esta línea violeta de aquí, una pequeña parte de periodistas, ¿no? Menos del 20%. Estas son buenas noticias porque además estos dos que están en el top no varían en el país. Quiere decir que no es solo un tema de que nuestros periodistas son contrarios al partido que gobierna o al presidente que gobierna, sino que es un ideal profesional que los periodistas han asumido como suyo, ¿no? Como parte de su deber público. Entonces, digamos que entre regiones no varía. Puede ser que haya un poco de más variación cuando nos vamos a los tipos de medios, si son locales, regionales, nacionales o transnacionales, y nos encontramos que los roles se mantienen estables, excepto del rol leal colaborador en los medios de alcance transnacional, en aquellos que tienen audiencias transnacionales. No sé, por ejemplo, CNN en español o medios digitales que se leen en todo el mundo y que no, digamos, tienen limitación espacial. Sí vemos que este rol movilizador es un poco más bajo, pero digamos que la gran conclusión que podemos sacar, aquí vemos por tipo de medio, por ejemplo, si el medio es comercial, público, estatal o comunitario, vemos que el rol que es colaborador, o sea, el de la línea violeta, en todo caso se manifiesta en los medios estatales, que como sabemos en los estados del país son muchos, ¿no? O sea, sabemos que reciben su financiamiento directamente de los gobiernos del estado, muchas veces están instrumentalizados por los gobernadores de los estados, por tanto, pues no nos sorprende que el porcentaje de periodistas que creen que su papel consiste en ser leales al poder, pues sean más altos en este tipo de medios estatales. Y la buena noticia es que los comunitarios no. Pero nuevamente, incluso en los medios estatales, también vemos que el rol watchdog o que el rol de cambio social es alto. Lo que nos dice que pues tenemos estas motivaciones que son transversales al gremio, afortunadamente. Eso se lo podemos atribuir a muchas cosas, a la educación de la que ya habló Giselle, a los programas universitarios, a los programas de alfabetización, pero la buena noticia es que aún en esos medios que nosotros creemos que son leales al poder porque reciben publicidad, podemos observar eso en los contenidos o lo que sea, podemos acusar a un medio de que está con el poder, pero definitivamente no lo es en la individualidad o en el imaginario profesional del periodista, lo que nos hace suponer, y tampoco el mercado, ¿no? Porque hay muchos argumentos que dicen que el periodismo ya se va más hacia las audiencias, hacia el clickbait, que quiere generar solamente lucro, y que por eso la calidad del periodismo va en detrimento. De nuevo, eso puede ser cierto, por ahí hay otro proyecto que sí prueba bueno, que en las noticias ha habido un incremento de infoentretenimiento, por ejemplo. Sin embargo, a lo que voy es que al menos en los ideales profesionales del periodismo sigue habiendo pues este deber ser
muy fuerte, pero además una idea que eso sí me parece que es de los países latinoamericanos o de los países del sur global, además del deber ser del libro, también está el deber ser social, o sea, el deber ser que la sociedad impone de transformación. Y ciertamente el rol de mercado no aparece prioritario para los periodistas. ¿Y esto qué significa? Pues que si hay a lo mejor una disociación entre los valores de la empresa o el medio, o lo que el medio quiere y lo que el periodista quiere. Y no me extrañaría porque cada vez más periodistas, como lo han mostrado otros colegas que hablan del fenómeno de la puerta rotatoria, cada vez más periodistas pasan por los medios, pero duran menos en ellos y se salen y fundan sus propios medios, etcétera. Pues, o sea, cuando hacemos comparación del análisis de contenido, de los roles que tienen los contenidos versus lo que los periodistas quieren, podemos intuir entonces que la brecha entre el deber ser y el ser es muy grande y que eso puede ocasionar algún tipo de frustración y llevar a los periodistas a renunciar o a dejar los medios. Yo siempre he dicho que nunca en la historia ha estado tan alejado, bueno, sí, pero en México, el medio del periodismo, ¿no? Y los intereses del periodista y los intereses del medio. Y creo que con esta encuesta podemos abonar a ese debate del deber ser contra el ser. La buena noticia, el deber ser es fuerte. El ser puede que no, por todas las restricciones de las que ya hemos hablado anteriormente. Muchísimas gracias, Mireya, por esta mirada pues más amplia, ¿no? Y que complejiza la discusión también, entender pues que me parece buena esta analogía entre hospitales y personal de salud, ¿no? Que pues uno no necesariamente representa al otro y a veces sí se les mete a todos los periodistas en un mismo saco. Entonces, creo que es muy bueno estas puntualizaciones, estos matices para discutir. Ya estamos llegando al final de este programa. Quisiera cerrar un poco con un par de preguntas, de esas preguntas tramposas que en realidad no es una, sino dos, porque creo que pudiera parecer obvio, pero a veces nos damos cuenta de que no lo resulta para algunas personas, ¿no? Que es, ¿por qué el periodismo importa, ¿no? ¿Por qué el periodismo es importante? Las condiciones de trabajo de los periodistas, por ejemplo, y qué podemos hacer para que mejoren las condiciones en las que se hace periodismo, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Como por qué debería de importarnos el periodismo y si ya nos importa, ¿qué podemos hacer para procurar que sea, pues, que sea mejor, que siga existiendo, que sea crítico, que cumpla con estos roles? Pues es una pregunta que generalmente se nos hace en los foros y es muy difícil de responder. Creo que estamos en un momento de muchos ataques contra el periodismo que, como han hablado ya mis colegas, no solo viene desde el poder, también viene desde estas cámaras de amplificación que son las redes sociales, ¿no? Y también que son espacios anónimos. Creo que una de las acciones concretas que podemos tomar ya hoy para no perder mucho tiempo en divagaciones respecto de la confianza del periodismo y demás, es suscribirnos a medios cuya calidad valoremos, ¿no? Creo que tenemos que construir también mejores lectores y lectoras, mejores audiencias que estén premiando el buen periodismo. Estamos en un momento en el que el buen periodismo está pues naufragando por falta de apoyos, y me refiero a apoyos que vienen de la gente, ¿no? De gente que valora la utilidad de información valiosa y que no caiga en esta trampa de la deslegitimación, de me importa más de qué medio vienes o con qué corriente política comulgas y no la calidad de tu investigación. Y creo que tenemos que regresar un poco a eso. Es algo que yo en los salones de clase repito todo el tiempo porque creo que una gran responsabilidad que tenemos como formadoras, digamos, de ciudadanos del futuro, las profesoras me refiero, es en educar y en formar mejores audiencias. Y creo que ahí hay como un área para explotar, no tomar el periodismo como algo dado, como un producto gratuito, como algo que se nos ofrece, que viene dado ya en el paquete de redes sociales o de perfiles digitales, sino educar y fomentar el premio al buen periodismo, ese periodismo que está invirtiendo en investigación, que está invirtiendo en tener un departamento de verificación de datos, en modelos innovadores. Entonces, hay muchas maneras de colaborar, ¿no? Suscribirse es una, pero también pues participar en campañas de crowdfunding, cualquier
ayuda que podamos dar como audiencias para sustentar el buen periodismo, creo que puede hacer una diferencia importante. Pues si quieres, Frida, y yo cierro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañera Mireya, apoyar el periodismo, consumir el periodismo de calidad, como dice ella, también cualquier expresión de apoyo a periodistas, recordando que realizan un servicio público, ¿no? Ahorita que preguntabas por qué es importante el periodismo, bueno, pues es la forma de garantizar el derecho a la información, ¿no? Que va a ayudar también a que podamos tener libertad de expresión. Entonces, me he dado cuenta de que es muy importante también estas expresiones de apoyo a periodistas en el espacio público, ¿no? Y que pueden hacer la diferencia, además del consumo de los medios. Y ya hablando ya más acerca de las condiciones laborales, eh, pues... eh, pues ya me parece que realizar este tipo de estudios, tener datos es útil para para ya a la hora de acercarlo a periodistas, que este tipo de estudios y de datos puedan utilizarse como una herramienta, ¿no? Para conocer las condiciones en que se practica la profesión, pero también entender tendencias para para que las y los periodistas puedan vincularse con sus pares en grupos de reflexión gremial y puedan reclamar derechos, ¿no? Importante que haya datos, ¿sí? Y también el que haya datos y análisis a partir de estos datos puede servir a quienes hacemos activismo o academia, ¿no? Para tratar de centrarnos en los perfiles más afectados, ¿no? Y en los aspectos que según los datos sean más apremiantes al momento. Y yo quisiera cerrar, muchas gracias, con esta idea. Nos gustaría que el doctor que nos saque el apéndice, nos haga una cirugía, lleve 40 horas trabajando, le paguen poco o esté descontento en su trabajo. No, ¿verdad? Porque a eso aumenta nuestro propio riesgo como pacientes. Bueno, en una profesión es importantísima la autonomía. El periodismo, desde su incepción, ha estado, a diferencia de otras profesiones como el derecho o la medicina, en una lucha constante por mantener su autonomía. Ha estado sometida a una serie de presiones de carácter político, económico, comercial, tecnológico, a que otros actores, digamos, para periodísticos suplanten la identidad del periodismo. Entonces es importantísimo que se garanticen las condiciones para que los periodistas tengan autonomía, es decir, control de su trabajo. Eso pasa por condiciones laborales dignas, eh, por organizaciones que privilegien la calidad y no la cantidad, que no traten al periodismo como una maquila ni como una fábrica de notas, porque tienen a hacerlo. Encontramos en esta encuesta que los periodistas se sienten muy, digamos, encerrados o influidos por su propio entorno laboral. Uno pensaría que las influencias o que las mayores presiones vienen de los factores económicos y políticos. La encuesta nos sugiere que no es así, que son los editores y los dueños de los medios. Por eso decía, los medios en este momento sí podemos decir con los resultados de la encuesta son organizaciones hostiles para el periodismo y para la autonomía periodística. O sea, los medios están siendo en gran parte dañinos para la profesión periodística y tiene que ver con que tenemos redacciones muy jerarquizadas, con muchos jefes, con muchos filtros, y por eso el deber ser del que hablamos todos, que pueden garantizar nuestro derecho humano a la información y nuestro derecho a la libertad de expresión,
está constantemente en riesgo, digamos, por todos los factores extraorganizacionales de los que ya hablamos, entre violencia, mal estado de derecho, riesgo, amenazas, el poder, pero luego también dentro de los medios. Si seguimos permitiendo que nuestros periodistas estén en condiciones de presión que no les permita ser autónomos, entonces estaremos perdiendo la jurisdicción del periodismo y aquello que los hace únicos y que ya está pasando. La desinformación, las noticias falsas, los youtubers, los streamers, es decir, la profesión se está erosionando porque porque aquellos mecanismos en los cuales opera no le permiten ser una profesión autónoma en gran parte. Y por eso otros pueden fácilmente, los youtubers, informar sin que la jurisdicción que hacía única el periodismo, que es la verificación y la recabación y la contrastación, se puede ejercer debido a esta enorme cantidad de presiones. Por tanto, nos conviene como sociedad que nuestros periodistas trabajen en órganos en donde ellos puedan gozar de autonomía plena. Y si eso implica que se haga fuera de los medios y que se haga a través de colectivos y de colaboraciones, pues entonces estaremos o estamos asistiendo a esta nueva era de un sistema de medios obsoleto del siglo XX y de medios colaborativos, comunitarios, digitales e independientes que tienen otro tipo de desafíos, pero que a lo mejor nos están marcando el paso para recuperar esa jurisdicción del periodismo y ese paradigma del deber ser. Pues muchísimas gracias, me parece un grandioso cierre el de las tres y nos dejan pensando sobre, recordándonos la importancia de la labor periodística, pero también nuestra responsabilidad que tenemos como audiencias para asegurar que la calidad periodística se mantenga. Ya para finalizar, ¿nos podrían compartir dónde podemos consultar los resultados de sus investigaciones, así como sus contactos profesionales, si les gustara compartirlos? Sí, claro, tenemos una página de los hallazgos de Worlds of Journalism para el equipo de México y la página es justamente worldsofjournalismmexico.org.mx, así worldsofjournalismmexico.org.mx, y ahí están los hallazgos principales del equipo. También estamos subiendo noticias sobre eventos que tenemos de presentación de resultados y algunas otras participaciones que hemos tenido en diferentes foros. Y bueno, personalmente a mí me pueden seguir en Twitter o X en @GriselSR. Yo soy @Miremara y el sitio, aquí en el chat ya compartimos el sitio del que habla Grisel. @Miremara en Twitter. Yo soy Frida Rodelo, también tengo presencia en esa red social de Twitter y en el portal ahí pueden encontrar cada uno de los papers y presentaciones que se han derivado a partir de los datos de la encuesta. Entonces, pues no se queden con lo que estamos diciendo. También ahí mismo van a encontrar en los reportes, pues los datos tal cual, numéricos, los tabulados. Y también en Twitter hay un perfil del equipo que es WJS México en Twitter o X. Muchísimas gracias por compartirnos también sus datos de contacto, tanto los del consorcio como los individuales de cada uno de ustedes. Les agradecemos por su tiempo, un montón, por compartirnos estas interpretaciones de los datos, ¿no? Un gran trabajo que consideramos que es muy valioso que se dé a conocer, ¿no? Por ejemplo, entre pues, personas que hacen periodismo, personas que les interesa el periodismo, ¿no? Que bueno, sabemos que algunas de quienes nos siguen son personas precisamente que son profesionales o estudiosos, estudiosas de la comunicación. Entonces, pues sin más, despido el programa, les agradezco su presencia y sobre todo le agradezco su atención y su tiempo a quienes están ahora viéndonos, escuchándonos. Esta fue una emisión más de A mí me importa. Hasta la próxima.